El mejor regalo de cumpleaños que podrías hacerme sería simplemente morir y dejarme en paz para siempre. Las palabras salieron de la boca de mi esposa con una frialdad que me heló la sangre. Estábamos en nuestro propio salón, rodeados por los restos de la fiesta de cumpleaños que yo había organizado meticulosamente para ella. Los globos dorados aún flotaban en el techo, el pastel de chocolate belga de $300 permanecía intacto sobre la mesa y los invitados se habían ido hacía ya una hora. Sostenía en mis manos un pequeño paquete azul de Tiffany, el collar de diamantes que había ahorrado durante 6 meses para comprar. $2.500 que no tenía, pero que gasté de todos modos, pensando que vería esa sonrisa radiante que me enamoró de ella hace 15 años. Me llamo Joseph, tengo 52 años y acabo de descubrir que mi esposa, la mujer por la que sacrificé mi carrera, mis sueños y prácticamente toda mi existencia, considera que mi muerte es el mejor regalo que podría recibir. Victoria siempre ha tenido una lengua afilada, pero esto era diferente. No lo dijo en el calor de una discusión o en un momento de estrés. Lo declaró con la misma frialdad calculada que utilizaba cuando despedía a empleados en el bufete de abogados donde trabajaba como socia senior. Victoria, logré susurrar, aún sosteniendo el regalo. Es tu cumpleaños. He organizado esta fiesta, invitado a tus amigos y preparado todo tal y como me pediste. Ella puso los ojos en blanco y cogió una copa de vino tinto que costaba $80 la botella, otro regalo mío que, al parecer, no fue del agrado de nadie. Exacto, Joseph. Como siempre, has hecho exactamente lo que te he pedido, como un perro obediente. Pero, ¿sabes lo que realmente quería? Paz. Silencio. Una vida sin tener que fingir que todavía me importas. 15 años de matrimonio. 15 años en los que dejé mi prometedora carrera como arquitecto para ocuparme de la casa, de las finanzas domésticas y de cada uno de sus caprichos. 15 años financiando sus sueños mientras enterraba los míos. ¿La casa de $1,2 millones en la que vivíamos? Yo pagué la entrada con mi herencia familiar. ¿Su Mercedes en el garaje? Yo lo financié con mi excelente historial crediticio. ¿Los viajes a Europa que le encantaba publicar en Instagram? Yo planificaba cada detalle y pagaba cada centavo con las inversiones que me dejó mi padre. Mientras ella me miraba con ese desprecio gélido, una parte de mi mente comenzó a funcionar de manera diferente. Como un arquitecto que observa una construcción a punto de derrumbarse, comencé a ver patrones que había ignorado durante años. Las bromas crueles delante de los amigos. Las exigencias económicas cada vez mayores. La forma en que me trataba más como un asistente personal que como un marido. ¿Hablas en serio?, le pregunté, con una voz extrañamente tranquila. Victoria sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era depredadora. Completamente en serio. Eres un lastre en mi vida, Joseph. Siempre lo has sido. La única razón por la que sigo aquí es porque divorciarme de ti sería económicamente inconveniente en este momento. Si te estás preguntando cómo alguien puede ser tan cruel, créeme, yo también me lo preguntaba. Y si te está gustando seguir esta historia, no olvides suscribirte al canal para descubrir otras historias con giros impresionantes. Lo que Victoria no sabía en ese momento, mientras me observaba con esa maliciosa satisfacción, es que sus palabras acababan de despertar en mí algo que llevaba décadas dormido. Una parte de mi personalidad que había enterrado cuando decidí ser el marido perfecto y dedicado. Pero mientras ella seguía bebiendo su caro vino, saboreando cada momento de mi humillación, yo ya estaba accediendo mentalmente a 15 años de documentos financieros, contratos y pequeños secretos que solo yo conocía. Después de todo, ¿quién controlaba todas las finanzas de la familia? Permanecer casado con Victoria Phillips durante 15 años fue como construir una casa sobre arena movediza. Cada año que pasaba, me hundía un poco más, hasta que respirar se convirtió en una lucha constante. Ella no había empezado así. Cuando la conocí en 2008, Victoria era una joven y ambiciosa asociada en un bufete de abogados corporativos. Yo estaba en la cima de mi carrera como arquitecto, acababa de ganar un premio por un innovador proyecto residencial en Manhattan. Éramos la pareja perfecta del siglo XXI. Dos profesionales de éxito construyendo juntos un futuro brillante. La primera señal de alarma llegó poco después de nuestra boda. Joseph, cariño, me dijo una mañana mientras tomábamos café en nuestra cocina recién reformada, ¿no crees que sería más práctico que uno de nosotros se centrara por completo en su carrera? Mi ascenso a socia junior está prácticamente asegurado y tú ya has demostrado tu valía en el mercado. Yo era joven. Estaba enamorado y era lo suficientemente ingenuo como para interpretar eso como un plan inteligente en equipo. Tiene sentido, acepté,
cerrando mi computadora portátil, en la que estaba revisando los planos de un nuevo proyecto comercial. Podemos turnarnos. Cuando te hayas establecido, volveré con todo. Después, nunca llegó. En cambio, Victoria comenzó a presentar una nueva emergencia cada 6 meses. Necesito un nuevo guardarropa para impresionar a los clientes corporativos. Ya sabes lo importante que es la imagen en el derecho empresarial. $15,000 en ropa de diseño. Necesito hacer un MBA ejecutivo para acelerar mi ascenso en la empresa. $80,000 en matrículas que pagué trabajando como consultor autónomo. Cariño, tienes tanto talento con los números y la organización. Sería un desperdicio que no te ocuparas de nuestras finanzas personales mientras yo me centro en mi carrera. Poco a poco, me convertí en el director financiero no remunerado de la vida de Victoria Phillips. Planificaba sus viajes de negocios, organizaba sus cuentas, me ocupaba de la casa y veía cómo mi propia identidad profesional se disolvía lentamente como azúcar bajo la lluvia. Lo peor eran las humillaciones públicas que ella disfrazaba de bromas de pareja. En las fiestas, a Victoria le encantaba contar cómo yo había abandonado mi carrera para mantenerla. Joseph es mi marido trofeo, se reía ante sus colegas abogados, solo que en lugar de ser joven y guapo, es mayor y útil. Cuando cuestionaba esas crueles bromas en casa, ella siempre tenía la misma respuesta: vamos, Joseph, estás siendo demasiado sensible. Todo el mundo sabe que eres inteligente, pero tienes que admitir que tu carrera estaba estancada. La realidad era diferente. Mi carrera no estaba estancada, la había sacrificado voluntariamente por amor. Y Victoria lo sabía. En los últimos 3 años, sus exigencias se volvieron más absurdas. Cuando quiso reformar nuestra casa de $1,200,000, financié $300,000 en mejoras utilizando mi herencia familiar. Cuando decidió que necesitaba un coche adecuado a su estatus profesional, conseguí la financiación del Mercedes de $80,000. Con cada nueva exigencia, Victoria utilizaba la misma estrategia emocional. Primero, la seducción. Eres el único hombre que realmente me entiende, Joseph. Contigo puedo mostrarme vulnerable. Después, el chantaje sutil. Pensaba que éramos un equipo. Pero si no apoyas mis objetivos profesionales. Y finalmente, si yo dudaba, venía el golpe bajo. Quizás te sientes inseguro porque ya no tienes tu propia carrera. Lo entiendo, cariño. Debe ser difícil ver a tu esposa prosperar mientras tú. Cada vez, yo cedía. No por miedo, sino por amor genuino y por la ingenua esperanza de que algún día ella reconocería mis sacrificios con gratitud en lugar de desprecio. Lo que me destrozó por completo no fueron los insultos públicos ni las exigencias económicas. Fue darme cuenta, aquella noche de su cumpleaños, de que Victoria no me veía como su pareja, su cuidador, ni siquiera como un ser humano. Para ella, yo era simplemente una herramienta conveniente, útil cuando necesitaba algo, desechable cuando no. Eres un peso muerto en mi vida, Joseph. Las palabras resonaban en mi mente mientras permanecía en la sala, rodeado de los restos de la fiesta que me había costado $4,000 de mi propio bolsillo. Pero mientras Victoria subía las escaleras hacia su habitación, probablemente para llamar a alguna amiga y quejarse de cómo su patético marido había arruinado su cumpleaños, algo fundamental cambió dentro de mí. Durante 15 años, había sido el Joseph que decía sí a todo. El Joseph que absorbía cada insulto con una sonrisa comprensiva. El Joseph que convertía cada humillación en una oportunidad para demostrar mi amor. Aquella noche, de pie en nuestro salón de $600,000, que yo había financiado, mirando el Mercedes en la entrada, que yo había comprado, en una casa que solo existía porque había utilizado toda mi herencia familiar para pagar la entrada, una verdad cristalina se formó en mi mente. Victoria creía que conocía a Joseph, el marido sumiso y complaciente. Estaba a punto de conocer a Joseph, el arquitecto, alguien que había pasado décadas diseñando estructuras complejas, calculando puntos de tensión y sabiendo exactamente dónde aplicar presión para hacer que cualquier cosa se derrumbara. En los 3 días siguientes a su cumpleaños, Victoria decidió que mi humillación había sido solo el aperitivo. Era como si sus crueles palabras hubieran despertado algo sádico en ella, y ahora quería saborear cada momento de mi aparente destrucción emocional. El lunes por la mañana, me desperté con el sonido de su risa resonando en la cocina. Bajé las escaleras y la encontré hablando por teléfono con su hermana menor, Rebecca, lo suficientemente alto como para asegurarse de que yo escuchara cada palabra. No, Becca, no lo entiendes. Se reía Victoria mientras removía su café matutino de $15.
granos especiales importados que yo le encargaba cada mes. Le dije literalmente a Joseph que quería que se muriera, y él se quedó ahí parado como un perro abandonado. No reaccionó, no gritó, solo lo aceptó. Fingí estar ocupado revisando mis correos electrónicos en mi portátil, pero cada palabra me atravesaba el alma como una aguja caliente. Sé que parece cruel, pero Becca, tienes que entenderlo. He cargado con este hombre a mis espaldas durante 15 años. Era un arquitecto fracasado cuando nos casamos, y yo convertí nuestra vida en lo que es hoy. La casa, el coche, nuestro estatus social, todo eso es resultado de mi trabajo, de mi inteligencia. La distorsión de la realidad era tan absurda que casi me eché a reír. Victoria había reescrito completamente nuestra historia, presentándose a sí misma como la heroína trabajadora y pintándome a mí como una parásita perezosa. Claro que se acomodó, continuó, ahora caminando por la cocina como una ejecutiva dando una presentación. ¿Por qué se esforzaría por tener una carrera cuando puede simplemente vivir a mi costa? Es más fácil fingir ser el marido dedicado mientras yo pago todas las facturas. Cerré el portátil con más fuerza de la que pretendía. El sonido resonó en la cocina, pero Victoria solo me miró con esa sonrisa condescendiente y continuó su conversación. Se está enfadando porque sabe que estoy diciendo la verdad, susurró teatralmente al teléfono. Joseph nunca tuvo ambición real. Por eso su carrera como arquitecto nunca despegó. Le faltaba empuje, ¿sabes? Algunos hombres nacen para liderar, otros nacen para ser lo que él es. En ese momento, algo dentro de mí murió definitivamente. No fue el amor, ese había muerto la noche del aniversario. Fue la última chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiéramos salvar nuestro matrimonio. Pero al mismo tiempo, algo nuevo nació. Una frialdad calculada que no sentía desde mis días como arquitecto competitivo, cuando tenía que analizar estructuras complejas y encontrar puntos débiles que otros arquitectos habían pasado por alto. Subí a mi despacho, el único espacio de la casa que Victoria consideraba mío, porque era donde me ocupaba de todas sus necesidades administrativas, y empecé a hacer algo que no hacía desde hacía años. Empecé a diseñar. Esta vez no era un edificio, sino algo mucho más complejo, la demolición controlada de una vida construida sobre mentiras y manipulación. Abrí un archivo cifrado en mi ordenador, algo que había creado años atrás durante mi época como arquitecto forense, cuando investigaba fallos estructurales en edificios. Era una vieja costumbre, documentarlo todo, llevar registros detallados. Durante 15 años, sin darme cuenta, había sido el contable, asistente personal, planificador financiero y documentalista no oficial de la vida de Victoria Phillips. Y los documentalistas meticulosos guardan pruebas de todo. Empecé a recopilar todas las transferencias bancarias cuestionables que había hecho, todas las deducciones fiscales fraudulentas que sugirió durante nuestras declaraciones anuales, todas las mentiras que contó a los clientes sobre sus horarios de trabajo cuando en realidad estaba en el spa o de compras. Lo que descubrí me sorprendió incluso a mí. Victoria no solo era cruel, era una delincuente. Durante 3 años, había estado cobrando de más a los clientes corporativos, creando horas ficticias de consultoría que nunca tuvieron lugar. Más de $250,000 en cobros fraudulentos que pasaron desapercibidos porque yo mismo organizaba y enviaba las facturas, siguiendo sus instrucciones detalladas, que ahora entendía que eran deliberadamente engañosas. Pero eso solo era el principio. El miércoles, Victoria llevó su campaña de humillación al siguiente nivel. Organizó una cena espontánea, con 6 de sus compañeros de trabajo más influyentes, sin avisarme hasta 2 horas antes. Joseph, querido, dijo con esa voz dulce y venenosa que ahora reconocía como su arma favorita. Necesito que prepares una cena impresionante para esta noche. Vendrán algunas personas importantes de la oficina. No te importa, ¿verdad? Después de todo, cocinar es una de las pocas cosas en las que realmente eres bueno. 6 personas. Con 2 horas de antelación. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero, por primera vez en años, en lugar de sentir pánico o frustración, sentí curiosidad científica. Como un ingeniero observando una prueba de estrés, quería ver exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llevarme Victoria. Claro, respondí con genuina calma. ¿Qué tipo de impresión quieres causarles? Victoria pareció momentáneamente sorprendida por mi tranquilidad, pero pronto recuperó su arrogancia. Demuéstrales que, aunque seas, ya sabes, limitado profesionalmente, al menos sirves para algo doméstico.
Preparé una cena de $1,200. Langosta importada, vinos de $400 la botella, postres artesanales que requirieron 3 horas de preparación. Todo pagado con nuestra cuenta conjunta, que en realidad estaba alimentada en un 90% por el dinero de mi herencia invertido. Durante la cena, Victoria me presentó como mi marido Joseph, que se encarga de la casa, como si fuera personal doméstico en lugar de su pareja. Cada invitado me saludó con esa cortesía forzada que se reserva a las personas consideradas socialmente irrelevantes. Victoria nos ha contado que solías trabajar en arquitectura, comentó Marcus, un socio senior del bufete, tratando claramente de ser educado. Debe de ser interesante tener más tiempo para otras actividades. Es cierto, interrumpió Victoria antes de que pudiera responder. Joseph descubrió que no tenía el temperamento necesario para el competitivo mundo empresarial. Algunos hombres simplemente prefieren entornos más protegidos. Sirvió el postre mientras contaba una versión completamente ficticia de cómo salvó nuestra situación financiera cuando mi carrera fracasó. Según su relato, ella había asumido heroicamente todas las responsabilidades financieras cuando yo me derrumbé bajo la presión profesional. Los invitados asintieron educadamente, algunos incluso expresando admiración por la generosidad de Victoria al cuidar de un marido que no había sabido adaptarse al mundo moderno. Mientras lavaba los platos en la cocina, Victoria había dejado claro que era mi responsabilidad. Oí a Marcus preguntar en voz baja, ¿al menos contribuye económicamente de alguna manera? Oh, claro, respondió Victoria con una risa musical. Joseph es muy organizado con el papeleo. Se encarga de toda nuestra documentación fiscal, archivos bancarios, ese tipo de cosas. Es como tener un contable doméstico muy dedicado. Contable doméstico. 15 años de matrimonio y me había convertido en el contable doméstico. Pero mientras Victoria saboreaba cada segundo de mi humillación pública, algo extraordinario estaba sucediendo en mi mente. Como un rompecabezas que encajaba después de años de desorden, empecé a ver patrones que había perdido cuando estaba demasiado involucrado emocionalmente para ver con claridad. Victoria no era lo suficientemente inteligente como para orquestar por sí sola los planes financieros que descubrí en los archivos. Alguien la estaba ayudando. Alguien con conocimientos específicos en derecho tributario y contabilidad corporativa. Y esa persona había cometido un error fundamental. Había dado por sentado que el contable doméstico nunca analizaría los documentos con ojos profesionales. Pero yo no era solo un contable doméstico. Era un arquitecto forense con 2 décadas de experiencia en la detección de fraudes estructurales y financieros. Y ahora, por primera vez en años, tenía un motivo para utilizar esas habilidades. El jueves por la mañana, mientras Victoria se preparaba para otro día de trabajo desafiante, hice una llamada que no había hecho en 3 años. David Chen Architects, respondió una voz familiar. David, soy Joseph Richardson. Silencio al otro lado de la línea. Joseph, tío, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿3 años? ¿4? ¿Cómo estás? David había sido mi socio antes de que yo abandonara mi carrera para dedicarme al matrimonio. Él siguió haciendo crecer nuestra antigua empresa y ahora dirigía uno de los estudios de arquitectura forense más respetados de la costa este. Estoy bien, David. De hecho, necesito un favor. ¿Sigues haciendo consultoría en investigaciones de fraude corporativo? Claro. ¿Por qué? ¿Estás pensando en volver al mercado? Miré por la ventana de la cocina y vi a Victoria besando su propio reflejo en el espejo retrovisor del Mercedes antes de salir al trabajo. Algo así, murmuré. Necesito que analices algunos documentos. Tengo motivos para creer que hay irregularidades graves en un bufete de abogados aquí en la ciudad. ¿Puedo enviarte los archivos hoy? Joseph. David bajó la voz. ¿Se trata del bufete de Victoria? Durante todos estos años, había dado por sentado que mis antiguos compañeros me veían tal y como Victoria me describía, un fracasado que se rindió ante la presión. Pero la genuina preocupación en la voz de David me decía algo diferente. ¿Qué sabes, David? Joseph, hay rumores en el mercado desde hace más de un año. Nada confirmado, pero hay gente haciendo preguntas sobre los métodos de cobro del bufete Phillips y Associates. Si tienes acceso a la documentación interna, puede que sea justo lo que algunas personas están esperando para actuar. Colgué el teléfono con una sensación que no había experimentado en años. Propósito. Victoria pensaba que había quebrado a Joseph, el marido sumiso. Pero acababa de despertar a Joseph Richardson,
arquitecto forense especializado en demoliciones controladas. Y a diferencia de los edificios que solía derribar, esta vez sería algo personal. Los 3 días siguientes fueron los más productivos que he tenido en años. Mientras Victoria se iba a trabajar cada mañana, demasiado orgullosa de su última humillación como para sospechar nada, yo me convertí de nuevo en el arquitecto forense que una vez fui. David Chen había recibido mis archivos el jueves por la noche y me llamó el viernes por la mañana, con una voz tensa que no había oído en años. Joseph, tío, esto es una bomba atómica, susurró por teléfono. Tienes documentación de fraude corporativo sistémico que se remonta a 3 años atrás. Cobros ficticios, deducciones fiscales fraudulentas, sobrefacturación coordinada. No se trata solo de despedir a alguien, se trata de procesos penales federales. Sentí una fría satisfacción extendiéndose por mi pecho. Continúa. Hay más. Crucé los datos que me enviaste con algunos clientes que acudieron a nuestra oficina en los últimos meses. 3 empresas diferentes contrataron investigaciones sobre irregularidades en los cobros de Phillips & Associates. Nadie pudo probar nada porque no tenían acceso a los archivos internos. Y ahora lo tienen. Ahora lo tienen. Joseph, si me permites compartir esta información con los investigadores adecuados, Victoria no solo perderá su trabajo. Se enfrentará a cargos federales que pueden acarrearle 15 años de prisión. 15 años. Exactamente el tiempo que yo había desperdiciado siendo su devoto marido. Hazlo, respondí sin dudar. Pero David, necesito que se haga de manera que ella no sospeche que estoy involucrado hasta que sea demasiado tarde. Puedo coordinar que las investigaciones se inicien por fuentes externas. Los clientes perjudicados que ya están investigando, el Departamento de Justicia, el Colegio de Abogados. Cuando todo converja, parecerá que se ha descubierto de forma independiente. Después de colgar con David, comencé la segunda fase de mi plan. Si Victoria quería reducirme a un contable doméstico, eso era precisamente lo que utilizaría en su contra. Durante 15 años, yo había sido responsable de todos los aspectos de nuestras finanzas personales. No solo de pagar las facturas, sino también de estructurar las inversiones, administrar nuestra cartera inmobiliaria, coordinar los seguros, planificar los impuestos. Todo. Victoria era brillante en derecho corporativo, pero completamente analfabeta en materia financiera. Firmaba documentos sin leerlos, confiaba ciegamente en mis recomendaciones y nunca cuestionaba a dónde iba el dinero, siempre y cuando estuviera disponible cuando lo necesitara. Lo que ella no sabía es que, durante todos esos años, yo había estructurado nuestras finanzas de una manera muy específica. No por desconfianza, sino por eficiencia fiscal. Casi todos nuestros activos estaban a mi nombre o en fideicomisos que yo controlaba legalmente. ¿La casa? A mi nombre porque había dado la entrada con mi herencia. ¿El Mercedes? Financiado exclusivamente con mi historial crediticio. ¿Las cuentas de inversión? Abiertas cuando aún tenía ingresos demostrados como arquitecto. Incluso la cuenta corriente, conjunta, que Victoria utilizaba para gastos personales era técnicamente una cuenta en la que ella solo era usuaria autorizada, no propietaria. El lunes, mientras Victoria estaba en la oficina, probablemente planeando su próxima humillación pública, visité a nuestro contable personal, Harold Greenberg. Joseph, me saludó con una mezcla de sorpresa y placer. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Harold, necesito revisar la estructura de nuestras cuentas e inversiones. Victoria y yo estamos reevaluando nuestra planificación financiera. Durante 2 horas, Harold me ayudó a trazar un mapa exacto de nuestra situación financiera. El panorama era aún más favorable de lo que imaginaba. De los $2.400.000 en activos líquidos, solo $300.000 estaban en cuentas verdaderamente conjuntas. El resto estaba a mi nombre o en vehículos de inversión en los que yo era el único firmante autorizado. Una estructura muy inteligente, comentó Harold, revisando los documentos. Tenéis una excelente protección fiscal y flexibilidad de gestión. Victoria debe sentirse muy segura sabiendo que cuidas también de las finanzas familiares. Siempre ha dicho que tengo talento para eso, respondí, firmando algunos formularios de revisión. Harold, hipotéticamente hablando, si quisiera reestructurar estas inversiones para crear más seguridad y separación de activos, ¿cuál sería el proceso? Harold ni pestañeó. Había visto suficientes matrimonios fracasar como para reconocer la naturaleza de la pregunta. Hipotéticamente, sería cuestión de unas semanas de documentación. Como la mayoría de los activos ya están estructurados correctamente,
sería más una reorganización que una transferencia real. La persona afectada probablemente solo se daría cuenta cuando intentara acceder a cuentas específicas. ¿Y cuánto tiempo tendría esa persona antes de darse cuenta de que ya no puede acceder a ciertas cuentas? Depende de los hábitos de gasto de la persona. Si no revisa los extractos con regularidad y utiliza principalmente tarjetas de crédito para los gastos diarios, podría tardar meses. El martes visité a nuestra abogada de familia, Margaret Torres, que había redactado nuestro testamento 5 años atrás. «Joseph, qué alegría verte», dijo, invitándome a sentarme en su elegante despacho. «¿Cómo está Victoria? He oído que la han ascendido recientemente». «Está muy bien, gracias. De hecho, quiero hablarte de nuestros documentos legales. Victoria y yo estamos pensando en actualizar nuestra planificación sucesoria». Margaret asintió con la cabeza. Siempre es una decisión inteligente revisar estos documentos periódicamente. ¿Qué tienen en mente? Bueno, teniendo en cuenta que Victoria tiene una carrera mucho más arriesgada que la mía, ya que se ocupa de litigios corporativos de gran valor, estamos pensando si no sería prudente crear más protección para nuestros activos. Era una mentira parcial envuelta en una preocupación genuina. El trabajo de Victoria realmente implicaba riesgos legales significativos, riesgos que, ahora lo sabía, eran mucho mayores de lo que ella admitía. «Tiene mucho sentido», asintió Margaret. «Los abogados corporativos se enfrentan a una exposición considerable a demandas por negligencia profesional. Podemos estructurar fideicomisos y separaciones de activos que protegerían a la familia en caso de litigios dirigidos específicamente a ella». Durante una hora, Margaret esbozó una estrategia legal que esencialmente blindaría todos nuestros activos principales contra cualquier demanda o investigación dirigida específicamente a Victoria. Irónicamente, sería la protección perfecta contra los problemas legales que ella estaba a punto de enfrentar. Si estás siguiendo este viaje de reconstrucción y quieres ver más historias de personas que han encontrado la fuerza para reaccionar en momentos difíciles, recuerda suscribirte al canal. El miércoles por la noche, Victoria llegó a casa particularmente satisfecha consigo misma. Al parecer, había conseguido un nuevo cliente corporativo importante y le estaba celebrando con una botella de champán de $200, pagada, por supuesto, con nuestra cuenta conjunta. «Joseph, querido», dijo con esa voz condescendiente que ahora reconocía como su arma favorita, «espero que hayas tenido un día productivo haciendo, bueno, lo que sea que hagas durante el día. Me encargo de nuestras finanzas, principalmente. He organizado algunas reuniones con nuestros asesores para optimizar nuestras inversiones». Victoria asintió vagamente, claramente sin interés en los detalles sobre el dinero que ella consideraba automáticamente disponible para sus caprichos. «Qué dedicado eres», murmuró, concentrada en su teléfono. «Por cierto, voy a necesitar $50,000 la semana que viene. He encontrado una oportunidad de inversión increíble. Un amigo está abriendo una segunda oficina y necesita capital inicial». $50,000. Sin discusión, sin detalles, sin siquiera mirarme mientras hacía la solicitud. Como siempre, era una orden disfrazada de petición. «Claro», respondí con calma. «Me encargaré de ello». Por primera vez en 15 años, la respuesta no era sincera. Victoria sonrió con esa satisfacción depredadora que ahora comprendía perfectamente. Para ella, mi aquiescencia inmediata era prueba de mi continua sumisión. Evidencia de que, por cruel que fuera, siempre estaría disponible para servir a sus intereses. Lo que no se daba cuenta era que su última demanda me había dado la pieza final del rompecabezas. $50,000 para una inversión cuestionable de un amigo. Probablemente más dinero para ocultar o financiar las actividades fraudulentas que David había descubierto en nuestros archivos. El jueves hice mi última visita preparatoria. Esta vez, a la oficina de Rebecca Martínez, la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Una mujer cuya reputación por su estrategia despiadada era legendaria en los círculos legales locales. «Señor Richardson», me saludó profesionalmente. «Entiendo que desea discutir sus opciones legales en relación con su matrimonio». «Así es. Mi esposa me ha informado recientemente de que considera mi muerte el mejor regalo que podría recibir. Supongo que eso constituye motivo para la disolución del matrimonio». Rebecca levantó una ceja. «Sin duda, es una declaración notable. ¿Tiene alguna prueba documentada de ello?» «Tengo testigos. Pero tengo algo mejor». Abrí mi maletín y dejé sobre su mesa copias de los archivos que David había analizado.
Tengo pruebas de que mi esposa está involucrada en un fraude corporativo sistemático. Pruebas que pronto darán lugar a investigaciones penales federales. Rebecca examinó los documentos en silencio durante 15 minutos. Cuando levantó la vista, había una nueva intensidad en su expresión. Señor Richardson, si estos documentos son auténticos, y sin duda lo parecen, su esposa se enfrenta no solo a la pérdida de su licencia profesional, sino a una pena de prisión federal considerable. Desde el punto de vista del divorcio, esto cambia por completo la dinámica de cualquier negociación. ¿Cómo es eso? Bueno, una persona bajo acusación penal rara vez está en condiciones de hacer demandas sobre la división de bienes, especialmente cuando esos bienes pueden considerarse producto de una actividad delictiva y estar sujetos a confiscación federal. Rebecca dejó los documentos y me miró directamente. Señor Richardson, basándome en lo que me está mostrando, usted no necesita un divorcio complicado. Necesita una sincronización perfecta. Si lo hacemos correctamente, cuando las investigaciones penales se hagan públicas, usted ya habrá protegido todos los activos legítimos y estará legalmente separado de cualquier responsabilidad por las acciones de ella. Cuando salí de la oficina de Rebecca esa tarde, sentí una claridad que no había experimentado en décadas. No era una satisfacción vengativa, era la profunda paz de alguien que finalmente deja de nadar contra la corriente y permite que la física natural del universo corrija un desequilibrio fundamental. Victoria había pasado 15 años construyendo una imagen de sí misma como la pareja inteligente y exitosa que soportaba a un marido fracasado. Pronto descubriría que había sido exactamente lo contrario durante todo ese tiempo. El contable doméstico, que ella despreciaba, había sido su única protección contra las consecuencias de su propia arrogancia criminal. Y ahora esa protección estaba siendo sistemáticamente eliminada. El viernes por la noche, mientras Victoria celebraba otro día de éxito profesional, recibí un mensaje de texto de David. Todo está en marcha. Las investigaciones comienzan el lunes. No sabrá que le ha golpeado. Miré a Victoria, ebria de champán caro y de satisfacción propia, planeando en voz alta cómo gastaría los $50,000 que nunca le transferiría. Durante 15 años, me había subestimado por completo. El lunes descubriría exactamente lo caro que había sido ese error. El lunes llegó con una claridad cristalina que no había sentido en décadas. Mientras Victoria se preparaba para otro día de éxito profesional, tarareando en la ducha como solía hacer cuando estaba particularmente satisfecha consigo misma, mi teléfono vibró con la primera confirmación. Operación iniciada a las 8 en punto, decía el mensaje de David. 3 clientes diferentes han presentado denuncias formales simultáneamente en el Departamento de Justicia. Investigación federal autorizada. Victoria bajó a desayunar radiante, vestida con el traje de $3,000 que le había financiado el mes anterior. Hablaba animadamente sobre su agenda, una reunión con posibles inversores para ampliar la oficina, una comida con un importante cliente corporativo y, por la noche, una fiesta de networking en la que pretendía impresionar a algunos contactos estratégicos. Joseph, cariño, dijo masticando su tostada de pan artesanal, ¿puedes transferir esos $50,000 hoy? El plazo para la inversión vence mañana. Claro, respondí, sirviéndole café en su taza térmica de $200. Me encargaré de ello en cuanto salgas. Victoria me besó distraídamente en la mejilla, el primer contacto físico en semanas, y se marchó conduciendo el Mercedes, ajena por completo al hecho de que sería la última mañana normal de su vida. A las 9:15, sonó mi teléfono. Era Rebecca Martínez. Joseph, acabamos de recibir una llamada interesante de la oficina del fiscal federal. Quieren concertar una reunión contigo como testigo cooperativo en una investigación sobre fraude corporativo. Parece que tu información ha sido muy valiosa. Qué oportuno, murmuré, mirando por la ventana de la cocina. ¿Cuándo quieren verme? Hoy a las 2 de la tarde. También sugiero que aceleremos el proceso de divorcio. Basándome en lo que está a punto de suceder, Victoria no estará en condiciones de impugnar nuestra división de bienes. A las 10:30, comencé a implementar la segunda fase. Llamé a nuestro banco principal y solicité el cierre de todas las cuentas a las que Victoria tenía acceso. Como propietario legal de la mayoría de esas cuentas, el proceso fue sencillo e inmediato. Señor Richardson, confirmó el gerente, las cuentas han sido congeladas según lo solicitado. La señora Victoria ya no podrá realizar transacciones hasta que resuelvan esta cuestión legalmente. A continuación, cancelé todas las tarjetas de crédito suplementarias. El Mercedes, financiado exclusivamente a mi nombre,
Sería recogido el jueves. El seguro de vida que había estado pagando durante 15 años, cancelado. Incluso la cuenta del gimnasio donde Victoria hacía pilates 3 veces por semana, cerrada. A las 11:45, David llamó con una emocionante novedad. Joseph, tío, está sucediendo más rápido de lo que esperábamos. Han conseguido una orden judicial para revisar todos los archivos de Phillips and Associates. En este momento, le están informando a Victoria que no puede salir de la oficina hasta que termine la investigación preliminar. Me reí por primera vez en semanas. ¿Cómo está reaccionando? Según mi fuente interna, empezó gritando sobre incompetencia y malentendidos, luego intentó llamar a abogados personales, pero al parecer ninguno quiere asociarse con el caso. Las noticias vuelan en el mundo jurídico. A las 12:30, recibí la llamada que llevaba 15 años esperando. Joseph. La voz de Victoria era irreconocible, aguda, desesperada, quebrada. Joseph, tienes que venir aquí ahora mismo. Ha pasado algo terrible. Hay investigadores federales en mi oficina, dicen que hay irregularidades en nuestros cobros. Es un malentendido absurdo, pero necesito $50,000 inmediatamente para un abogado. Vaya, respondí con genuina calma. Suena muy serio. Pero Victoria, hay un pequeño problema. No puedo transferir los $50,000. ¿Por qué no? Joseph, es una emergencia. Porque esta mañana he cerrado todas nuestras cuentas. Silencio absoluto al otro lado de la línea. ¿Qué has dicho? Su voz era un susurro venenoso. He cerrado las cuentas, cancelado tus tarjetas y entregado toda nuestra documentación financiera al FBI como prueba en su investigación por fraude corporativo. El sonido que salió del teléfono no era humano. Era un grito primitivo de rabia y desesperación que resonó en la cocina vacía. ¿Qué has hecho? Victoria gritaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. No puedes hacer eso. Te destruiré. De hecho, puedo y lo hice. Verás, Victoria, mientras pasabas 15 años tratándome como tu contable doméstico, olvidaste un detalle importante. Los contables domésticos tienen acceso a todos los documentos financieros. Y los arquitectos forenses saben exactamente cómo detectar fraudes. Oí el sonido de cosas rompiéndose de fondo. He documentado cada centavo que robaste a tus clientes. Cada cobro ficticio, cada deducción fraudulenta, cada transferencia sospechosa. Todo meticulosamente registrado y entregado a las autoridades competentes esta mañana. Joseph. Su voz era ahora calculadamente peligrosa. No lo entiendes. Si me destruyes, también te destruyes a ti mismo. Nuestros activos, nuestra casa, nuestra vida. Todo eso desaparecerá. Nuestros activos. Me reí con sinceridad. Victoria, nunca te has molestado en leer un solo documento financiero en 15 años. El 90% de nuestros activos están a mi nombre, protegidos en fideicomisos que ni siquiera sabías que existían. ¿La casa que crees que es nuestra? Es mía. ¿El coche que conduces? Financiado a mi nombre. ¿Las cuentas de inversión? Mi firma exclusiva. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. No puedes, susurró finalmente. Me quieres. Siempre me has querido, incluso cuando fui cruel. No le harías eso a alguien a quien has querido durante 15 años. Era la primera señal de vulnerabilidad real que mostraba desde su cumpleaños. Por un segundo, casi sentí lástima. Casi. Victoria, tienes razón. Te he amado durante 15 años. Pero la noche de tu cumpleaños, cuando dijiste que tu mayor deseo era mi muerte, algo dentro de mí murió realmente. El Joseph que te amaba incondicionalmente desapareció en ese momento. Joseph, por favor. Ahora estaba llorando de verdad. Estaba borracha, frustrada con el trabajo. No quería decir eso. El problema, Victoria, es que por primera vez en 15 años, fuiste completamente honesta conmigo. Y yo decidí ser honesto contigo también. Oí voces masculinas de fondo, probablemente los investigadores regresando. Tengo que colgar ahora, dijo rápidamente. Pero Joseph, esto no ha terminado. Te arrepentirás. De hecho, respondí mirando por la ventana de nuestra antigua casa, creo que serás tú quien se arrepienta. Sobre todo cuando descubras que el apartamento en el que tendrás que vivir ahora no tiene vistas al mar. Colgué el teléfono por última vez en mi vida como marido de Victoria Phillips. A las 2 de la tarde,
Me senté en la oficina del fiscal federal y pasé 3 horas detallando 15 años de observaciones sobre las prácticas comerciales de mi futura exmujer. A las 6 de la tarde, Victoria fue formalmente acusada de fraude corporativo, evasión fiscal y malversación de fondos de clientes. A las 7 de la tarde, llegó a casa conduciendo un taxi, porque el Mercedes había sido confiscado como posible producto de actividad delictiva. Yo la estaba esperando en la sala de estar cuando entró. Todavía llevaba el traje de $3,000, pero ahora estaba arrugado y manchado de lágrimas. Su perfecto peinado estaba deshecho y, por primera vez en 15 años, aparentaba su verdadera edad. Así que, dijo Victoria, parada en la entrada de nuestra antigua sala de estar, el contable doméstico finalmente ha desarrollado una columna vertebral. No, respondí con calma. El arquitecto forense finalmente ha vuelto al trabajo. Lo que vio en mis ojos en ese momento debió confirmar lo que su abogado probablemente ya le había explicado. No había negociación posible, no había vuelta atrás y no había salvación por parte de un marido que había pasado toda su vida siendo su felpudo financiero. Victoria Phillips, la mujer que consideraba mi muerte el mejor regalo de cumpleaños, estaba a punto de descubrir que algunas muertes simbólicas generan resurrecciones muy inconvenientes. Y mi resurrección sería su pesadilla durante los próximos 15 años. 3 meses después, Victoria Phillips fue condenada a 12 años de prisión federal por fraude corporativo y evasión fiscal. El bufete Phillips and Associates cerró sus puertas definitivamente y ella perdió su licencia para ejercer la abogacía en los 50 estados. Estaba sentado en la primera fila del tribunal cuando el juez anunció la sentencia. Victoria me miró por última vez a través de las esposas, y por primera vez en 15 años, vi algo genuino en sus ojos, verdadero arrepentimiento. Joseph, susurró mientras los oficiales la escoltaban. Te quise de verdad. Antes de que todo esto empezara. Lo sé, respondí con calma. Y por eso me dolió tanto cuando dijiste que querías que muriera. 6 meses después, cerré la venta de nuestra antigua casa por $2,5 millones. Con el dinero recuperado y mis inversiones protegidas, mi patrimonio neto superaba ahora los 4 millones. Pero la verdadera transformación no fue financiera. A los 53 años, volví a la arquitectura con una perspectiva completamente nueva. Abrí mi propio estudio especializado en diseño residencial para personas que reiniciaban sus vidas tras divorcios o pérdidas significativas. Richardson Architecture El Renewal se convirtió en algo más que una empresa, se convirtió en un símbolo de que nunca es demasiado tarde para reconstruir. No se me escapa la ironía, Victoria intentó reducirme a un contable doméstico, pero fue precisamente esa experiencia la que me proporcionó las habilidades forenses necesarias para sacar a la luz su corrupción. Hace 2 semanas, recibí una carta suya desde la cárcel. 3 páginas de disculpas sinceras y reconocimiento de todo lo que había hecho mal. No le respondí, pero tampoco la tiré a la basura. Algunas heridas se curan mejor cuando no se tocan constantemente. Hoy me desperté en mi nueva casa, un proyecto que diseñé yo mismo, y preparé café para uno. No por soledad, sino por elección. Aprendí que es mejor estar solo y ser respetado que acompañado y despreciado. Anoche, David Chen me llamó con una propuesta para diseñar un complejo residencial en Miami. Un proyecto de $20 millones que me daría reconocimiento nacional. ¿Estás listo para volver a los grandes proyectos?, me preguntó. Sonreí mientras miraba por la ventana de mi oficina en casa. David, nunca me fui. Solo cambié lo que estaba construyendo. Si esta historia de transformación te ha inspirado, suscríbete al canal para descubrir otras historias de personas que encontraron la fuerza para reconstruir sus vidas cuando todo parecía perdido. Victoria Phillips pensó que mi muerte sería su mejor regalo de cumpleaños. En cambio, me dio la vida que siempre merecí. Y eso, amigos míos, fue el verdadero regalo de cumpleaños que nunca esperé recibir.